Aleluya. Bueno, pues así mismo el Señor está deseando acercarse, deseando venir sobre su iglesia, derramarse sobre ella. Y a veces me da tanta lástima cuando veo cristianos que piensan que tienen que hacer muchísimas oraciones y muchísimos ayunos para tomar algo, para recibir algo que ya nos ha sido entregado. Es que no es tu interés y el mío, es el interés de Dios, venir sobre su iglesia, acercarse, ungirla, derramar su poder sobre ella. El Espíritu Santo es una promesa. Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el versículo 17 sigue diciendo el Espíritu de verdad. Si aquí hay algún corazón que está recibiendo esto con fe, si está creyendo lo que la palabra está diciendo, hoy tú vas a recibir ese consuelo porque te has sido entregado sin ser merecedor de nada. Jesucristo te hizo un regalo. Si yo te prometo un regalo, tú no tienes que hacer nada para recibirlo más que creer que te lo voy a entregar. Pues así mismo es con el Señor. No es que tengas que ser merecedor de nada, no es que tengas que hacer largos ayunos para recibir unas chispas del poder de Dios o para recibir la presencia del Espíritu Santo sobre ti. No es nada de esto, porque si tú te enfrascas en esto, entonces vas a empezar a caminar en las obras de la ley. Vas a comenzar a caminar por obras. Y nada de esto es por obras, es por fe. Entonces solo tienes que creerlo, creer en la promesa y creyendo que no son las muchas oraciones, sino que es esa fe desatada va a hacer que el Espíritu Santo venga sobre ti. Amén. Ahora bien, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo tenemos que tener en cuenta varias cosas. Amo hablar de la presencia de Dios. Y cuando lo hago lo siento tanto y incluso en mi casa preparando lo que iba a compartir, Él estaba ahí. Y como te digo, hay ciertas cosas que tenemos que saber. En esa misma conversación que la tenemos en Juan 14, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría, Él les dijo que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero que estaría en ellos. Déjame leértelo, versículo 17, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él estaba con ellos, mas sin embargo dice, va a llegar un momento en el que va a estar en vosotros. Con y en son dos cosas diferentes. Y es que en ese momento en que Jesús estaba hablando, esta promesa no era para ese momento. Esta promesa era para el futuro. La promesa del Espíritu Santo, de la cual Jesús les estaba hablando, era para el futuro, para cuando Jesús fuera glorificado. Es verdad que en el Antiguo Testamento tenemos ciertas personas, ¿verdad?, sobre las cuales el Espíritu Santo descendía, pero no lo hacía de manera permanente. Era algo puntual, había algo que cumplir, una misión, y descendía el Espíritu sobre ellos. También en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ¿verdad? Zacarías, su padre, que el Espíritu Santo vino sobre ellos. O incluso cuando Jesús sopló sobre los discípulos, ese soplo, ¿verdad?, como de lo que había de venir, pero eran casos excepcionales. La promesa no era para ese tiempo. La Biblia enseña que la promesa era para cuando Jesús fuera glorificado. Juan 7, 38, 39. El que cree en mí, estaba hablando Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Él les estaba hablando, no estaba la promesa para ese tiempo, pero ahora en el tiempo en el que yo os estoy hablando es que la promesa está para ti y para mí. Y el Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino que además también quiere estar en nosotros, puede estar dentro de nosotros. Si tú solamente crees, como la Escritura
lo dice. Él es el que te ha traído hasta aquí. Si tú todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, Él es el que te ha traído hasta aquí. Él es el que detrás de las circunstancias ha estado contigo y te ha traído hasta aquí, tal vez para que hoy tú puedas entregar tu vida a Jesucristo. Y en el momento en el que tú le abres tu corazón a Jesús, es ahí, en ese momento, cuando el Espíritu Santo entra en ti como sello para salvación. ¿Estamos entendiendo esto? Porque es importante. Entonces, en Dios siempre hay más. Él puede estar contigo, en ti, pero quiere venir sobre ti. Y esto es lo que algunas personas ven, por ejemplo, en los vídeos. ¿Veis? Cuando estamos aquí, cuando has estado viendo en el directo las cosas que estaban sucediendo, las personas caen, las personas comienzan a voltear en el suelo, otros comienzan a reír, a llorar. Eso que tú estás viendo es el sobre ti. No es que ellos no tienen el Espíritu Santo. Muchas personas en ignorancia piensan que todo esto es demoníaco. No, ellos tienen el Espíritu Santo. Lo que pasa que en un momento el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos. Estaba en ellos y vino sobre ellos. ¿Y sabéis qué sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien? Sucede que recibe poder. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que hoy el Espíritu Santo venga sobre ellos o vuelva a venir sobre ellos una y otra vez, una y otra vez? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos se lo dicen? Yo lo quiero, yo lo quiero. Entonces vamos a entender algo aquí. Tenemos una promesa para hoy, ¿verdad? Que el Señor me dio una palabra, luego te la voy a leer, un versículo que me dijo: mientras hables, Ana, mientras hables va a comenzar a suceder. Y mientras estoy hablando, el Espíritu Santo va a caer sobre algunas personas, van a ser bautizadas en lenguas. Ahí, si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, lo vas a recibir ahora. Solamente cree, es un regalo para ti, es una promesa, y Dios promete, y Dios cumple, y Dios está con esta actividad celestial. Por eso vemos cuánto en el día de hoy también el infierno se ha levantado a molestar, se ha levantado a enredar. Pero lo bueno, lo maravilloso es que nosotros estamos del lado de los ganadores y siempre es Cristo el que tiene la última palabra y la victoria total. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, vamos a seguir con esto. ¿Cómo es que si el Espíritu Santo está en mí? Esta ha sido como la gran pregunta de mucha gente. ¿Cómo es que el Espíritu Santo está en mí? ¿Cómo entonces es que va a volver a venir sobre mí? Bueno, déjame explicarte algo así. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, lo primero que sucede, lo que la Biblia enseña, nos vamos a ir hasta el Génesis, lo que enseña es que comienzan en ti profundos cambios. El Espíritu Santo dice en Génesis 1 que estaba sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Pero Él estaba sobre la faz de la tierra. Y es que cuando el Espíritu Santo viene a algún lugar, viene a algún corazón, viene a alguna situación, por muy desordenada y vacía que esté esa vida, esa situación, esa familia, esa congregación, Él viene y lo que sucede es que el Padre comienza a enviar decretos. ¿Qué sucedió? La tierra desordenada y vacía, el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas y el Padre enviando decretos: sea la luz. Y esa luz hizo que se separaran las tinieblas. Y así acontece con tu vida. Entonces tú el día que entregaste tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo había estado contigo, llevándote a los pies de Jesús. Pero un día le dijiste: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y Él entró en ti. Y lo que sucedió fue que comenzaron profundos cambios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La gente piensa que aquí en las iglesias damos a las personas una larga lista de prohibiciones y que todo lo tenemos prohibido y que no se puede hacer nada porque todo es pecado. No, nada de esto es verdad. Lo que pasa es que la gente viene a la iglesia y el Espíritu Santo comienza a convencer de pecado a las personas. Y tú antes caminabas y todo te parecía bien, pero de pronto te acercaste al Señor y tú mismo comienzas a ver que hay ciertas cosas que nadie te dijo son pecado, pero tú ya no las quieres hacer.
¿Quién fue? No fue la religión que te impuso una serie de normas. Fue el Espíritu de Dios que comenzó a redarguirte, que empezó a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Y si tú amas al Señor, tú vas a comenzar a dejar el pecado, no porque alguien te lo impuso, más por tu amor a Dios. Porque amas a Dios, es diferente y Él está para eso. De la misma manera también sucede con una congregación. Una congregación puede estar trabajando en sus fuerzas y trabajando con la verdad de Cristo y trabajando con la predicación del Evangelio y con el evangelismo, pero si esa congregación le da la entrada al Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae profundos cambios. Tenemos grandes testimonios de esto en muchas congregaciones donde los pastores dicen, un día lo entendí. Nosotros no podemos decir eso porque esto nació ya con el Espíritu de Dios. Pero hay muchas congregaciones que dicen, un día lo entendí y le di el púlpito al verdadero pastor y le entregué su iglesia porque es suya y todo cambió. Y así sucede con el trabajo y sucede con la familia. Incluso estoy hablando de familias cristianas. Personas que le han entregado la vida a Jesús y dicen, yo ya le entregué mi vida a Jesucristo. Bien, el Espíritu Santo está en ti, está en tu hogar. Pero dale entrada para que Él no solamente esté en tu hogar, sino que venga con su poder sobre tu hogar. Que pasee sobre la faz de tus problemas. Que se mueva sobre la faz de todas tus situaciones. Dale esa entrada. Y tú verás que el Padre comienza a hacer decretos y donde había tinieblas ahora hay luz. Y donde había problemas ahora hay solución. Y donde había enfermedad ahora hay sanidad. Y donde había opresión ahora hay libertad. Amén. Porque el Espíritu Santo entra y comienza a transformarlo todo. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por todo lo que está haciendo mientras estamos ministrando? Mira bien que no fue Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Había un montón de planetas. Mira bien que no fue ni en Marte, ni fue en Saturno. ¿Dónde fue? En la Tierra, donde el Espíritu Santo se estaba moviendo. Pues así en los hogares. Hay muchísimos hogares cristianos, pero ¿dónde fue que profundos cambios, profundos testimonios comienzan a venir? En donde el Espíritu Santo, en el hogar, que el Espíritu Santo se está moviendo. Entonces, cuando Él ya está en ti, lo que Él va a querer o su deseo va a ser venir sobre ti. Es lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso te decía que si no lo tienes, lo vas a tener hoy. Solamente tienes que creer. Yo sé en quién he creído. Es tan fácil como hablar, ministrar y tú recibir. Es un regalo que Dios te quiere hacer. Y si ya lo tienes, bueno, pues hay un Hechos 2, un Hechos 4. Sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo vino en Hechos 2, vino en Hechos 4. Vas a tener más y más y más. Porque en Él no hay medidas. Algunos dirán, ¿cómo es esto si la Biblia dice que Juan 3:34 dice que Dios no da el Espíritu por medidas? Sí, el Espíritu Santo no tiene medidas, yo estoy de acuerdo en eso. No se da por medida, no es que a ti te da un 10, a mí un 20, a otro un 50. No, esto no es así. Pero el Espíritu Santo no tiene medidas, pero su unción, su poder sí tiene medidas. Su revelación sí tiene medidas. La intensidad, la manera en la que Dios se acerca a las personas sí tiene medidas. ¿Quieres que te lo muestre con la palabra de Dios? No me digas tú a mí que David tenía la misma revelación que Saúl. No. ¿Tenía David la misma unción que Saúl? No. Tú lees los Salmos y ves que David era un hombre entendido en el mundo espiritual, con una unción tremenda, una unción y una revelación que no tenía Saúl. ¿Se acercaba Dios de la misma manera o se acercó incluso Dios de la misma manera a Josué que a Moisés? No, los dos estaban para la misma misión. De hecho, Josué fue el que siguió la obra que Moisés comenzó. Pero cuando Dios se acercaba a Moisés, aún la cara de Moisés resplandecía y tenía que ponerse un velo a causa de la presencia de Dios en Moisés. ¿No cuenta la palabra que esto sucedió con Josué? El Espíritu Santo no tiene medida, pero su poder, su revelación, su cercanía sí que tiene medidas. Y hoy en día es lo mismo. En Dios siempre podemos ir a por más.
Él quiere acercarse hoy y quiere acercarte a ti más. Quiere empoderarte, quiere que recibas el poder porque tú tienes una misión que cumplir en esta tierra y no vas a poder sin su poder. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Mira bien, la unción de Dios, el poder que el Espíritu Santo trae sobre ti, es la capacitación de Dios para que tú puedas cumplir con tu misión en la tierra. Es la capacitación para que tú puedas llevar adelante aquello para lo cual Dios te creó. Es que sin la unción tú no podrías llevar a cabo la obra. Tal vez la llevarías, como hay muchas personas que, como os he dicho, están trabajando incluso en la obra del Señor. Pero finalmente el resultado es mano de hombres. No hay poder de Dios detrás y terminan frustrados, terminan cansados, terminan amargados. Porque no fue el Espíritu de Dios que iba soplando sobre ellos. Fueron sus esfuerzos humanos que llevaban la palabra. Fueron sus esfuerzos humanos que querían que las personas sanaran, que las personas conocieran a Jesús. La iglesia de Jesucristo no está para nada de eso. La unción es la que hace todo esto sin desgastarnos. Pero la unción no es algo tampoco que está para unos cuantos. Ay, bueno, la pastora está hablando de un ministerio de sanidad. No, la unción está para todos porque si tú estás en esta tierra, tú tienes una misión que cumplir. No solamente está para los pastores y para los líderes, está para ti. El poder para que tú puedas hablar a tu familia y tu familia conocer a Jesús, para que tú puedas llevar el evangelio adelante. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Otra cosa que tú tienes que saber de la unción es que tampoco es algo emocional. La unción no es un sentimiento o no se mueve en la gente emocional. Esto es lo que el infierno quiere hacer creer. Esa iglesia es que son muy emocionales. Siempre os digo, las emociones no sanan, las emociones no liberan, las emociones no restauran matrimonios, no libertan vidas, no. Es el poder de Dios que fue enviado para la iglesia, para que la iglesia pudiera hacer su función. Poder para la iglesia, la capacitación, porque una emoción no transforma, una emoción no liberta. Entonces tú puedes tocar el corazón de cualquiera con una música bonita y con unas palabras bien bonitas, pero no va a ir más allá de tocar su corazón en un momento porque tocaste su emoción. Pero yo no estoy hablando de emociones, yo estoy hablando de que cuando las vidas son transformadas y van más allá, su vida entera cambia. Hay una persona aquí sentada en las primeras filas que entregó su vida a Jesús el viernes. La primera vez que venía a la iglesia cayó bajo el poder de Dios y ese hombre lloraba. ¿Quién hizo eso? ¿Una emoción? ¿Por qué está hoy nuevamente aquí? ¿Por una emoción o porque tuvo un encuentro con Dios? Y dentro de un año veremos la gran transformación que Dios le ha dado a la vida, como el testimonio de Johnny aquí. Una persona cocainómana que ahora es el líder de los intercesores de los ayunos para rescatar las vidas del infierno. ¿Eso lo hizo una emoción? No. Lo que pasa es que el infierno no sabe cómo trastocar y entonces quiere trastocar incluso a los hijos de Dios, haciéndoles creer cosas que no son. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Una emoción no sana nada. Pero tus manos son puestas sobre los enfermos y esa persona recibe sanidad y esa persona testifica: yo tenía piedras en el riñón, yo tenía un mioma, yo tenía un quiste y ese quiste no está. ¿Quién estaba detrás? Tus manos no son las que tienen el poder y tampoco es tu emoción. Es el Espíritu de Dios que te capacitó para hacer aquello que tienes que hacer. Sin la unción no puedes llevar adelante ninguna misión para Dios, porque pondrás tus manos y no se sanarán. Hablarás la palabra y no habrá ese impacto. Mira, sabemos que la palabra en sí misma es viva, ¿verdad? Y tú le puedes decir a alguien: Jesús te ama, como digo siempre, pero es que tú necesitas el denuedo detrás de esas palabras para que haya un impacto al corazón de los hombres.
para que cuando tú digas Jesús te ama y te quiere rescatar, esa unción vaya detrás de tus palabras y golpee el corazón de la persona y esa persona llegue a los pies de Jesús. Yo he visto personas que no tenían ni idea de nada de Cristo, pero entregaron su vida a Jesús y fueron a llevar el evangelio y las personas venían a los pies de Cristo. Yo soy testimonio de eso. Compartíamos ayer con unos amigos que cuando yo andaba mal y a mí me habían hablado del Señor, yo frecuentaba la iglesia, pues todo mi testimonio que vosotros sabéis, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, hace más de 20 años, muchos más, tal vez 30, yo recuerdo una vez estar frente a una discoteca, todos borrachos perdidos, y el Espíritu Santo, hoy sé que era el Espíritu Santo que estaba conmigo y me iba guiando, me fijó los ojos en un joven. Bueno, era bastante mayor que yo en aquel momento, pero me fijó los ojos en él y él estaba llorando amargamente en una portalada. Lloraba y lloraba. Y yo fui y con toda mi cara me senté a su lado y le comencé a hablar del Señor. Y entonces comencé a decirle que Jesús tenía salvación para sus problemas y yo no sé cuántas cosas más, pero tengo en el recuerdo que un denuedo. Esto por supuesto no está para las personas que están en borrachera, pero el Señor tenía misericordia por él. Y yo siempre pienso que fue como la representación cuando Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, y él la golpeó. Y el agua salió. A pesar de ser Moisés desobediente, el agua salió por el pueblo, no por Moisés. Entonces de mi boca salían ríos de agua viva, no por lo que yo estaba haciendo, sino por el amor a esa alma. Y comencé a hablarle y hablarle y hablarle. Y al final de todo, él me dijo, yo quiero ese Jesús del que tú me estás hablando. Y pues le dije, dame las manos. Y allí, arrodillados, le hice hacer la oración de fe a las tantas de la madrugada, con todos los borrachos alrededor y probablemente en el lugar menos espiritual que había. Aquello pasó. ¿Sabéis qué? 30 años después, en uno de estos mis viajes a mi tierra, yo más no supe de esa persona, pero 30 años después estábamos toda mi familia sentada en un bar muy conocido ahí en una terraza, y él vino y se me acercó y me tocó el hombro, y yo cuando lo vi me acordé y me levanté y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dijo, solo quiero decirte que la vida me fue bien y que te veo en YouTube, que veo todas tus predicaciones. ¡Gloria a Jesús! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! Mira, a veces no sabes nada, no tienes nada, pero con que tengas la apertura al Espíritu para que quiera hacer algo contigo. Porque luego he visto muchos teólogos que se enredan con el griego, con el arameo, con el hebreo, y resulta que no saben llevar a nadie a Cristo porque lo único que le hacen es enredarle los pies y hacerles tropezar. El Evangelio es sencillo. Y mientras la gente se va al infierno, ellos se apedrean con doctrinas. Y la gente se está yendo al infierno. No le pongas límites a Dios. No le pongas límites. Luego estamos aquí, cristianos que dicen, no, yo no soy digno de recibir al Espíritu Santo. Pues aplícate mi cuento. Yo no era digna de nada. Pero Dios por las almas me capacitaba. Y Dios quiere capacitarte. Y aunque esto suene a locura para muchos, ahí están los testimonios de las cientos de vida que yo llevé a los pies de Jesús por la gracia de Dios. No por ser merecedora de nada, ni por estar tal vez en los mejores momentos, pero tenía pasión por su presencia. Yo sabía que había un Dios que sanaba, restauraba y libertaba. Y yo enviaba la palabra y Dios detrás con su poder golpeaba los corazones. Prepárate, iglesia, porque hay poder para rescatar a los cautivos, pero sin esa unción no vas a poder hacerlo. Mira, cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, no solamente dice que hablaban en lenguas, ¿sabéis lo que Él hizo? Él quitó el miedo. Porque Pedro, que se atemorizó en una criada, resulta que luego Pedro estaba hablándole a una ciudad entera. Quitó el miedo y muchos de ellos pensaban que estaban ebrios. Están borrachos. ¿Sabéis qué tiene un borracho? El borracho no solamente va de lado a lado. El borracho está desinhibido. Yo me acuerdo que cantaba y todo y no tenía temor a nada. Porque cuando te viene la borrachera, cosa que digo a todo el mundo, no lo hagáis. Pero cuando tú estás borracho, estás desinhibido. Y una de las cosas que se te quita es el miedo. Pues cuando el Espíritu Santo te embriaga de su presencia, ¿sabes lo que sucede? Que se te quita el miedo y viene el denuedo y tú tienes ese poder para hablar de Cristo, ese poder para llevar el Evangelio sin pensar lo que uno me va a decir, lo que el otro me va a decir o lo que otro puede pensar.
La libertad que muchos ven, ese reflejo de libertad que ven en mí, que me dicen, pero ¿cómo cuentas esas cosas? ¿Cómo dices esas cosas? Esa libertad es parte de ese denuedo. No hay temor. El Espíritu de Dios está sobre mí. Yo sé a quién tengo que agradar y precisamente no es a ti. A ti te tengo que ayudar con su capacitación, pero no te tengo que agradar. A quien tengo que agradar y no ayudar es a Él. Entonces así funciona la iglesia. Deja que te unja, deja que te embriague de su presencia, que seas ese embriagado, no en vino, en poder. Y ese desinhibido. Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo, puedes no decir nada, no saber nada y el denuedo estar sobre tu vida, impartir vida, salvación, bendición, liberación y no saben ni cómo está sucediendo. Hay personas que llegan nuevitas y vienen a contarme el testimonio. Le hablé a mi jefe, le hablé a mis padres y pastora, yo no sabía ni de dónde salían las palabras. El denuedo, fueron capacitados, ungidos por Dios para ese momento. Recordamos el Gadareno. El endemoniado Gadareno tenía un día de convertido. ¿Y qué sucedió? Que Jesús, después de sacarle la legión de demonios de dentro de él, le dijo, ahora vete y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y ese hombre dice la palabra que fue a Decápolis y él evangelizó 10 ciudades. ¿Y sabes qué dice la Biblia de él? Con ese día de convertido, dice que la gente se maravillaba. ¿Quién les hacía maravillar? ¿Todos los estudios que tenía? ¿O la unción que había sobre él? Entonces, mientras te capacitas, porque estoy a favor de la capacitación también de estudios, por eso estamos impartiendo desde aquí los benditos discipulados que están trayendo transformación, vida. Escríbeme ahí en los comentarios que me va a hacer mucha ilusión. Escríbeme ahí en los comentarios si estás en el discipulado, si estás siendo tu vida transformada o simplemente si con las enseñanzas que impartimos aquí Dios está haciendo algo. Escribe en los comentarios, porque de verdad todo esto bendice. Yo apoyo la capacitación en forma de estudios, pero estoy diciendo que en tanto eso llega, pues entonces vete con la capacitación del cielo, con la unción que Dios te dio y vete a trastornar las tinieblas. Porque lo que nos han querido venir a decir es que si no tienes la capacitación de los estudios, tú no puedes hacer nada contra el infierno. Y eso no es así. No es un título pegado en tu pared el que le va a decir al demonio fuera en el nombre de Jesús. Es la unción que portas de Dios sobre tu vida, la que el demonio va a ver y va a salir huyendo de Jesús. Amén. Que tengamos esto bien claro. Por todo esto es que tenemos que esperar. Esperar es lo que tampoco nos gusta a los cristianos. La Biblia dice que Jesús, cuando les envió, ¿verdad? Pero les dijo, esperar, no os mováis de Jerusalén hasta que recibáis, ¿qué? Poder. Les dijo que ellos recibirían el poder porque sin este poder Jesús sabía que no iban a poder hacer. Entonces, no te muevas. Aún dentro del ministerio, te decía al inicio del servicio, yo solo me muevo y solo trabajo donde Dios trabaja. Y yo solo me muevo. Yo sé que en este mismo momento Dios puede sanar, libertar. Bueno, este es un servicio especial porque ha dicho que mientras comparto va a suceder. Pero en un general, en un servicio, yo sé que el Señor está y que el Señor en ese mismo momento puede sanar. Pero si Él no me dice, dice sano, yo no lo digo. Porque yo necesito esa unción sobre mi vida para decir, sé sano y que la persona sea sana. Sé libre y que la persona sea libre. Pero esto aplícalo a tu ministerio también, aplícalo a tu vida. Hay veces que queremos ir por delante, que nos queremos mover por delante. Y lo que sucede es que tienes mucho de Dios y tienes mucho conocimiento y tienes estudios y tienes muchas cosas y puede funcionar. Pero si no vas con la unción, si no has esperado en tu Jerusalén hasta que la unción que necesitas para tu capacitación individual venga, lo que sucede es que los frutos van a ser producto de obras de hombre.
producto de esfuerzo de hombre, y vas a terminar cansándote y vas a terminar frustrada y tal vez hasta abres las puertas, pero vas a terminar agotada porque no esperaste en Dios. La unción que Dios te quiere dar es una unción para la guerra, para pudrir los yugos, para ir contra los demonios, contra toda obra del infierno. El Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, ha venido a deshacer las obras del infierno y está esperando por ti y por mí, porque ahora nosotros a través de la unción podemos manifestar la presencia de Dios en esta tierra, una presencia que hace separar la luz de las tinieblas, pero sin ella no vamos a poder. ¿Cuántos hasta aquí están entendiendo y están diciendo, yo voy a esperar mi tiempo? Pero aún dentro de la unción, aún dentro de ese sobre ti, no tengo la misma unción que cuando Él vino sobre mí en un momento puntual para llevar a aquel pecador a Cristo, que la que tengo hoy, ¿verdad? Porque aún dentro de ese sobre ti hay niveles. Como os he dicho, el Espíritu Santo no solo vino en Hechos 2, también vino en Hechos 4, después de una fuerte persecución, dice la Biblia. Entonces, Él vino sobre ellos una y otra vez. Y el único requisito que tenemos para que hoy venga sobre ti es creer. Pero para llegar a esos niveles altos de unción, necesitamos creer, pero aplicándole la obediencia, o que tu creer implique obediencia. Cuando el Espíritu Santo estaba contigo, te llevó a los pies de Jesús y entró en ti por una decisión. Tú decidiste abrirle la puerta y Él entró en ti. Después vino Él sobre ti por una promesa. Hay una promesa de Dios que nos enviaría el Espíritu Santo y viene sobre ti y hablas nuevas lenguas y está sobre ti. Pero dentro de ese sobre ti, añadir poder, añadir niveles de unción, ya no solo requieren de una decisión y de un creer, requieren que tú le añades o implique tu creer obediencia. Te lo voy a explicar con este ejemplo que a mí me gusta mucho. Los demonios también dice la Biblia que creen y tiemblan. Sí, algunos cristianos lo mismo, creen y tiemblan, pero no creen para obediencia. ¿Cuántos aquí les gustaría rebajar unos cuantos kilitos? ¿Cuántos? Esta mano arriba, ¿verdad? ¿Y cuántos de los que habéis levantado la manita igual que yo saben que las dietas funcionan? ¿Sí? ¿Cuántos saben que si tú dejas de comer de tomar refrescos, de comer dulces, si tú dejas de tomar pan, ¿cuántos saben que van a rebajar? Amén, ese amén potente. ¿Y cuántos de los que están rellenitos han dejado el refresco, han dejado el pan y han dejado los dulces? ¿Verdad que sabemos que las dietas funcionan, pero no siempre las aplicamos a nuestra vida? Pues de la misma manera es con la obediencia. Todos sabemos que si obedecemos vamos a ir en camino de bendición, pero no siempre aplicamos la obediencia a nuestra vida. Y yo te estoy hablando de niveles de unción en los cuales tú requieres de obediencia absoluta. Requieres de dejar el pan amargo, de dejar los dulces que engordan, de dejar los refrescos que hinchan. En el mundo espiritual todo eso tiene que sobrar, pero tú tienes que tomar la decisión de decir, yo voy a por más. Y voy a sacar de mi vida todo esto porque quiero ir detrás de esos niveles altos de unción. Cuando Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el versículo anterior les estaba diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Había una condición, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti, pero puede venir puntualmente o puede reposar sobre ti, ir creciendo en niveles de unción una vida, ir viéndose la unción en esa vida en aumento, pero para eso vas a requerir creer con obediencia a Dios. Voy a pedir los músicos vengan. A mayor rendición, mayor comunión y mayor unción. Hay cosas que dependen de Dios, pero hay cosas que dependen de ti. Hoy Dios se ha acercado, no solamente va a empoderarte, sino que va a traer libertad y un nuevo comienzo.
Hoy el Señor ha hablado para ti de libertad y de nuevo comienzo. Mira, cuando el Espíritu Santo se apareció en Éxodo capítulo 13, aquellos hebreos eran esclavos. Aquellos hebreos estaban bajo el yugo de Satanás, como tú y yo un día lo estuvimos. Pero ¿sabéis qué? Que la Biblia no dice que los hebreos eran merecedores de nada. No, simplemente el Espíritu Santo apareció en escena, se comenzó a mover y él comenzó a guiarlos a libertad. Y así tú y yo no somos merecedores de nada. No somos merecedores de nada, pero el Espíritu Santo se acercó a nosotros, se está moviendo en nuestras vidas. Y si tú le dejaste entrar, está en ti y ahora quiere ir sobre ti. Y si ya vino sobre ti y ya hablaste en lenguas, ahora quiere añadirte más. Porque no se da por medida, pero en Dios hay medidas. Y Él quiere darte más, quiere añadirte, quiere ungirte, quiere empoderarte, quiere capacitarte. Y la palabra que el Señor me dio, que te dije antes, estaba haciendo este mensaje y el Señor en la mente me habló y me dijo, yo quiero, Ana, que tú vayas a leer en Hechos. Yo me sabía la historia de memoria, pero Él me dijo, no, yo quiero que tú vayas a leerla. Vete al versículo 44. En el Hechos 10 hay un versículo que dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Este fue el rema que Dios me dio para hoy. Por eso me decía, mientras hables, yo estaré descendiendo sobre ellos. Y el mismo fuego que decía Norma que sentía sobre ella, es el mismo fuego que has podido sentir tú en el físico o simplemente que ha descendido en lo espiritual. Pero lo que sé es que Él quiere venir a capacitarte y que ha estado ahí mientras hablábamos, mientras el servicio estaba siendo retransmitido y siendo llevado adelante. Él estaba trabajando, Él se estaba moviendo sobre la faz de tu vida, sobre la faz de tus problemas, sobre la faz de tus familias, de tus familiares, de los trabajos. Él estaba ahí. Él estaba ahí, solo necesita que le abras el corazón en fe, porque los decretos de Dios van a comenzar a desatarse. Van a comenzar a desatarse, sea la luz. Y la luz fue. Sea la sanidad. Y los enfermos sanaron. Sea la libertad. Y las cárceles espirituales se están abriendo. Siéntelo. Siéntelo sobre ti. Mientras Pedro hablaba, dice que los que estaban con él se maravillaban porque veían que los gentiles también recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Cuántos aquí no tienen el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos ahí que nos están viendo no tienen el bautismo del Espíritu Santo? Nunca has hablado en lenguas. ¿Cuántos aquí no han hablado en lenguas? Porque Dios quiere venir ahora sobre ti. Es un regalo. Es un regalo. Si tú le dices, yo quiero, Señor, yo quiero aceptar ese regalo, Él va a venir sobre ti, vas a comenzar a hablar esas nuevas lenguas que Él tiene para ti. Y muchos, mientras yo hablaba, yo veo el mover del Espíritu. Algunas personas tiemblan, pero de la presencia de Dios, tiemblan de la presencia de Dios. Más. Ahí en las naciones donde nos están escuchando, ahí en las naciones donde nos están escuchando, a veces ando buscando la cámara, ahí recibe el bautismo del Espíritu Santo, es para ti. Desato esa lengua. Shunasati alabati anana. Shunarabashiti arabati. Tú necesitas del Espíritu Santo. Tú necesitas del Espíritu Santo. Más. Él se acerca con libertad. Él se acerca sobre ti. Necesito de tu Espíritu. Díselo.
Díselo, te necesito.